todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas en esta tarde fría, de las más frías yo creo que hemos tenido en esta fundación, pero muy calentita también, porque tenemos aquí mucho cariño que dar y mucho interés por esta novela Ludovica Leopardi que nos trae Juan Manuel Balaguer. Yo me pongo a pensar en esas películas, ¿verdad?, que hemos visto todo el mundo. Decía un crítico que esta novela le iba a gustar a los amantes de El Padrino, y me ponía yo a pensar, estaba hablando también con la prensa y eso, que es verdad que hay algunos personajes en esas películas y en otras novelas sobre la mafia, sobre el crimen organizado, que nos caen un montón de bien, nos caen simpáticos, no porque no sean a lo mejor un poquito malvados, sino porque entendemos las razones de lo que están haciendo, porque nada es blanco o negro, porque hay pulsiones, porque hay familia, porque hay recuerdos, porque hay venganza, porque hay justicia. Hay mucho de esos rasgos lo podemos encontrar en la novela que nos trae Juan Manuel. A mí me parece muy interesante el recorrido que hace histórico, espacial, pero también a través de ciertos sentimientos. Y creo que lo hace muy bien y que es una novela donde vaya a cogerle mucho cariño a ciertos personajes, a ciertas situaciones, a otros no. Pero bueno, saca esa parte nuestra que se pone a favor de la justicia, a pesar de que sea por medios un poquito ilícitos. Un poquito digo por suavizar. Pero hay veces que sucede, ¿no es verdad? Que nos ponemos ahí en plan de, bueno, lo entiendo. Como decían antes, no lo comparto pero lo entiendo, ¿no? Algo así. Pues eso, no lo compartimos pero lo entendemos, nos ponemos en el lugar. Así que nada, creo que les va a gustar mucho a todos los que hoy compren la novela y a los que ya la tienen. Creo que les va a gustar muchísimo. Yo le agradezco a Luis Balaguer, que está a la derecha de Juan Manuel, que nos presentara esta opción, de presentarla aquí. Y bueno, me parece que es un regalo lo que tú nos estás haciendo esta tarde. Así que nada, te voy a dar la palabra a ti antes de pasar a una sorpresita. Muy bien. Dale ahí. Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por venir, por vuestra compañía. Bueno, disculpar el atrevimiento en fin, de prestarme a una presentación literaria. Esto no es algo que no ha estado en mis cálculos nunca en la vida, pero bueno, es un caso muy particular, muy especial. Es mi tío quien presenta la novela, Juan Manuel Balaguer. Es tío y medio hermano mayor, y bueno, Mané, como lo conocemos en la familia. Bueno, nuestra familia, él viene de Cádiz. Venimos de una familia cercana al mundo de la cultura y del arte, especialmente de la literatura, del teatro, y de una casa donde había una buena biblioteca. Y esto explica en parte cómo alguien como Juan Manuel, como Mané, que ha dedicado su vida fundamentalmente a la labor empresarial, ha ejercido, en fin, ha realizado su actividad en muchísimos países durante muchos años, de Europa, de África, de América. Pues a alguien que viene de este mundo, como digo, de alguna manera lo conecta con el mundo de la literatura, que es algo que de alguna manera siempre ha estado presente en su vida también. Él fue colaborador fundador del primer grupo de teatro
importante que hubo en Cádiz en los años 50, el Gris Pequeño Teatro, junto con su hermano mayor, homónimo también, Luis Balaguer. Y bueno, todo esto explica un poco cómo un personaje tan singular como él llega a la escritura paralelamente, o desarrolla un mundo literario paralelamente pues eso, a una labor tan aparentemente lejana de la literatura como es pues esto, el mundo de la empresa. Poco más me queda por decir. Esta es su segunda novela editada. Él tiene muchas cosas escritas, pero es su segunda novela editada. La primera se llama El maleficio del cometa y es una novela deliciosa, muy bonita, donde hace un retrato del Cádiz del siglo XVIII verdaderamente mágico, una muy recomendable. Pero bueno, ahora toca hablar de Ludovica, y de Ludovica no voy a hablar yo, ya va a hablar él. Os dejo con Juan Manuel, pero antes queremos que veáis algo. La familia Leopardi Molinari, asentada en su casa bastión de Nueva York, enfrenta un conflicto interno entre la culpa judeocristiana y la venganza ritual apache. La familia se cuestiona si tienen derecho a delinquir en busca de justicia. Desde el restaurante de los Leopardi Molinari, el Palermo de Brooklyn, dirigen operaciones de blanqueo de dinero de diversas mafias. Ludovica Leopardi, con la ayuda de Carlo Kosic y Nube Alta, encabeza estas actividades encubiertas. Su red de poder se extiende por Palermo, Nueva York, Vaduz, Jersey y Sevilla. La influencia de las tradiciones ancestrales y las modernas actividades ilícitas se entrelazan en su búsqueda de venganza y justicia. ¿Nos da para una película? ¿Ah? ¿Y para una trilogía también? Pues nada, tiene la palabra Juan Manuel. Sí. Bueno, antes que nada tengo que agradecerle a la Fundación de Pepe Caballero Bonal. Yo lo llamo así tan pedestremente Pepe porque fue como todos en Cádiz lo conocíamos, ¿no? Él era de la camada de mi hermano y de Soto Vergés y de una serie de gente infecta por la poesía bellísima, ¿no? Entre otras cosas. Pepa tenía razón al decir que hay dos elementos básicos cuando se trata del tema de la mafia, que son Ford Coppola, con una película portentosa, una serie, El Padrino, y después, todavía más, y más dificultosamente, Mario Puzo con Omertà. Esas son las dos columnas esenciales del hecho delictual que supuso ser la mafia. Yo quiero, con esta novela, teniendo a ellos como maestros, trabajar un poco en la atmósfera, no paradelictual, sino la atmósfera en la que se encuentra una familia que tiene que emigrar de Europa por el hambre, la manifiesta hambre. Europa estaba destrozada desde el año 1880 por las guerras napoleónicas. Llegan hasta, y ellos cuando llegan a América se encuentran con la crisis del año 29. Entonces, vamos a centrar los temas en eso. Omertà en siciliano, que es un dialecto del lombardo, que a su vez es un dialecto del toscano, significa silencio. Eso es clave. El genuino delito es hablar. Todo lo demás gira en torno a mafia, que es el honor. O sea que arrancamos con
conceptos sacrosantos del honor y conceptos sacrosantos del silencio. Evidentemente el silencio no era otra cosa que la delación. Yo que he vivido muy cerca de los chinos, la crisis de Tiananmen se resolvió pues a través de la delación, y la delación de las madres. Las madres dijeron: venga usted policía, que mi hijo está aquí escondido debajo de la cama. Y entonces lo sacaron de las orejas, evidentemente, y lo fusilaron inmediatamente. Yo tuve ocasión de vivirlo, ya lo contaremos. Mafia, desde fuera, se ve muy simplistamente y era muy complicada. La mafia era muy complicada porque era de nacimiento siciliano. Y hay muchas mafias. La mafia siciliana, propiamente dicha, que es palermitana, nace en Palermo, pero cuando llega a Estados Unidos se pasa a denominarse Cosa Nostra, porque en italiano hay una palabra que se llama clica, que clica es un equipo cerrado. Entonces, cuando llegan, se distinguen en familias y se distinguen en tendencias muy distintas. Aparece la mafia norteamericana se llama Cosa Nostra, después la 'ndrangheta, que es la más, todavía hoy existe la 'ndrangheta, y todavía hoy la 'ndrangheta factura en torno a los 100 millones de euros desde Palermo. Ellos nacen en Reggio Calabria. Entonces, verdaderamente, después aparece Sacra Corona Unita y la Camorra napolitana. Estas se abandonan muy rápidamente esos conceptos de honorabilidad y esos conceptos de vamos a llamarle, silencio, porque la delación es rentable. Delatar a un mafioso era rentable, altamente rentable. Pero, sin embargo, hay que pensar que el 90% de los delitos en las épocas delitos de sangre se cometían con daga. Era cuerpo a cuerpo. O sea, tú tenías que matar a alguien valerosamente, con una daga, no con un pistoletazo. América empieza a desnaturalizar esos principios honorables. En realidad, mafia nace en el año 1880 a través de un cuerpo que se llamaba la mafia Gabellotti, que la mafia Gabellotti se dedicaba solamente a recaudación de impuestos. Y entonces, a medida que tuvieron que irse por el hambre a Estados Unidos, empezaron a olvidarse de esa labor fiscal y centralizarse en ese tema. La familia de Ludovica Leopardi migra por hambre. Dejan detrás un enorme patrimonio, el Palazzo Molinari. El Palazzo Molinari era en realidad un palacio agrícola. Había una enorme producción de cítricos, concretamente limones y bergamotas. La bergamota, que esta mañana lo comentábamos, que a mí me extraña que en la Vega del Guadalquivir no haya sembrado bergamota en cantidades ingentes. Es mucho más cara que el verano. Sobre todo porque se puede profundizar mucho más en la comercialización elitista, perfumes y una serie de cosas como es la bergamota. La bergamota tuvo mucho predicamento en la Primera Guerra Mundial, porque la Navy británica utilizaba la bergamota, la esencia de bergamota, hasta el té con bergamota, porque decían que era bueno para el carbunco. Mentira. O sea, el ácido cítrico no sirve para nada. Es un sensualismo completamente farmacológico, farmacopea quizás, pero no científico, ¿no? Entonces, la familia llega dejando detrás la tisis en Europa, la tuberculosis en Europa y el hambre en Europa.
Ellos habían heredado, la familia Molinari, casan a Claudia Molinari con Bruno, entregando como dote el Palazzo Molinari. Es lo único que tenían. El Palazzo Molinari lo que tenía era que en los subsuelos había una enorme colección de objetos de arte. Sobre todo había una muy amplia colección procedente de la familia Molinari de Palma de Mallorca. De la familia de Palma de Mallorca se dedicaban a la receptación. Y entonces ellos se quedaron con cantidad de deudas insolutas que la Segunda Guerra Mundial puso un poco de orden. Cuando llega la familia, apenas llega Claudia embarazada, nace Ludovica y nacen sus hermanos. Y ahí aparece el misterio sacrosanto de esta novela, que es el derecho a delinquir, la magia del derecho a delinquir. Yo cito en el libro una frase de Gaia Aulenti, ese monstruo de la arquitectura, recientemente muerta. Gaia Aulenti decía: alla fine tutti siamo cananei. Al final todos somos cananeos. Y más en Cádiz y más en Jerez, porque no en mesas de acta no está ahí por casualidad. Es un ejercicio crismal de la tradición egipcia, fenicia y tartésica sobre todo, que es el elemento catalizador, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizo a Gaia Aulenti? Primero, por devoción a las mujeres. Y segundo, devoción no erótica. Además de erótica. Pero aparte de todo, porque la pudibundicia no es saludable. Todos tenemos el pecado en nuestros genes y todos tenderemos más o menos a pecar antes o después. La familia Leopardi llega y se encuentra con la mafia. Se encuentra con la mafia a través de Di Salvo, que es un pariente de Renzi, de Anna Renzi, que es la mujer de Luca, cuñada de Bruno Leopardi, que se queda en Italia y bajo tierra porque se muere de tisis en Italia. Entonces Luca llega despedazado como viudo dolorido, ¿no? Viudo sinceramente dolorido. Hasta tal punto es así que Claudia, ya en la cama, le aconseja a Bruno que case a su hermano, porque su hermano se iba loco de tristeza, ¿no? De tristeza casi como el mildiu o cualquiera de las dolencias de tristeza, como el limón, por ejemplo, o la naranja. Entonces, consiguen casarlo con una india apache chiricahua. ¿Cómo es eso? Eso es que yo me lo he sacado. No. Los asentamientos ignominiosos de sectarismo político que hubo en Italia y en Estados Unidos entonces, hicieron que cantidad de jóvenes indios, chiricahuas, apaches, cherokees, pueblos, muchos de ellos los tenían ahí en un reservorio de carácter sexual para venderlas. No digo sexual desordenadamente, sino bajo el seno de la legislación matrimonial. Entonces consiguen, Luca Leopardi le localizan a través de un amigo italiano, le localizan a una niña que es Nube Alta. Nube Alta era india apache chiricahua, que se encarga de que sus sobrinos y sus hijos a posteriori sepan manejar armas, sepan hablar kiowa, sepan distinguirse de los americanos y de los italoamericanos. Ella odiaba a muerte a los italoamericanos. Ella quería a los pueblos que tenían el tronco apacheo.
Ella, sin embargo, tuvo una enorme influencia en Ludovica en el sentido del canallismo. Ella lo que no entendía es que ella entendía perfectamente la venganza, entendía perfectamente el degollamiento, pero lo que no entendía era cómo la mafia tenía que asesinar utilizando a Puccini o a Cascagna, el de Cavalleria Rusticana. Ella no entendía ese dramatismo, esa puesta en escena litúrgica de los italianos. Ella entendía solamente el asesinato, en el sentido... Entonces, a medida que ellos empiezan a desenvolver su vida en Brooklyn, aparece una figura, Gisaldo, que es pariente de ellos, que les dice, estupendo, yo me dedico a lo que me gusta verdaderamente, el ludópata, hasta que los degüellan, porque las trampas de juego le llegan por encima de sus posibilidades. Él jugaba al boxeo, jugaba a la corrupción del deporte, a todo. Entonces les deja la herramienta de un restaurante que se llamaba Palermo. En realidad era un restaurante polaco, pero ellos lo cambian y la única diferencia que tenía aquello es que ellos se subsumen porque a la niña, como le llamaban a Ludovica, odiaba la salsa ragú. Es la única italiana de la historia de la humanidad que no adore la salsa ragú. Ella lo odiaba con todo su amor. Hasta tal punto es así que contratan a una familia, a una mujer, a una gran cocinera, que era de la Valtellina, y entonces hacía una cocina italiana a la valtellinese, pizzoccheri, el grano turco, y no utilizaba el tomate. Entonces eso es el primer peaje que se paga por esa niña. Esa niña no es de una inteligencia normal. Ella rápidamente aprende Kiowa, se escuda en su tía para hablarle en Kiowa. Ella le daba una cierta impunidad hablar en Kiowa, y de ese ambiente aparece un personaje determinante que es Enrico Tagliabue. Enrico Tagliabue llega siendo el hijo del cocinero, del carnicero de Trapani, llega y rápidamente se erige en salvaguardador de esos niños. Esos niños, con 18... ¿Estás contando la novela? ¿Así, no? No, la novela tiene muchísimas más cosas que... Entonces... es la que alguien tiene que comprar. Sí, ¿no? La novela es atmosférica. Todo lo que yo les cuente de la novela, descubrirán ustedes matices que yo no he llegado a descubrir, porque la literatura es absolutamente mágica. La literatura llega un momento que uno que se dedique a la literatura, ojo, no a escribir, sino a literaturizar, que es una cosa completamente distinta. Eso los poetas sabéis mucho de eso. Con muy pocas palabras decir cosas verdaderamente sugestivas. Entonces, Ludovica Leopardi rápidamente se encuentra con un negocio importante para la mafia, que es el lavado de dinero. El lavado de dinero se conoce porque empieza a utilizarse las máquinas tragaperras en las lavanderías públicas. Entonces, las lavanderías se trabaja siempre, y todavía hoy, con quarters, con 25 centavos de dólar. Entonces, esa era una herramienta magnífica para lavar dinero. De ahí proviene la concepción de lavar dinero, porque proviene el primer negocio que se inventa, es un negocio de carácter fiscal, el
reclusorio de las responsabilidades fiscales. Entonces ella se da cuenta, en el momento que la familia que tiene un poco de cuerpo, contratan a un joven que no tenía medios, un inmigrante, que era Karlo Kocic. Karlo Kocic era croata, y como casi todos los croatas, todos miden 2 metros, el más bajito, todos son deportistas o todos son preclaros de inteligencia superior, y todos tendencias al delito. Y Karlo Kocic, rápidamente, la familia Leopardi se dan cuenta de que él es muy inteligente y lo nombran consigliere, pese a que ellos no entran en el delito de sangre, que se sepa, que yo me haya enterado, pero muy posiblemente también ellos delinquieron con delitos de sangre, ¿no? Entonces Karlo Kocic le inventa con ella un trampantojo, un inmenso trampantojo, que es el puente de Estados Unidos, de Brooklyn, con Europa. ¿Por qué la primera de las sorpresas? ¿Qué tiene que ver Ludovica Leopardi con Sevilla, con el mundo hispalense, con el barroco, el neobarroco? Pues porque ella descubre, cuando empiezan a excavar en el Palazzo Molinari, ella se encuentra ante un hecho misterioso para ella, que era italoamericana, que era ver la Catedral de Sevilla con un minar del siglo XII al lado. ¿Cómo es eso? Ella no conocía la estética islámica, y menos aún al lado de una iglesia de las magnitudes góticas como tiene la Catedral de Sevilla. Entonces, el primer grupo empresarial que ella crea se llama La Hispalense and Company. Y La Hispalense and Company, la sede es en Liechtenstein. Y después crea precursoramente, con la habilidad jurídica que tenía Karlo Kocic, crea un rosario enorme de sociedades, las islas de Jersey, en todos los paraísos fiscales. Madeira, Londres, Gibraltar. Entonces crean sobre ese trampantojo para poder canalizar el dinero negro que le llegaba de las 5 familias mafiosas. Era tal el volumen de los años 30 a los 60, era tan copioso la cantidad de papel moneda que tenían que mover, que hacía falta mucho más aparataje. Pero ella entiende perfectamente la posibilidad de que se ganara el dinero con la herramienta también. ¿Por qué Jerez? ¿Cómo llegan a Jerez? La primera sorpresa es encontrarse con los vinos de Jerez. Para ella fue un gran sobresalto encontrarse con un vino. Ella llegó a Estados Unidos y le dijo: prueba a Karlo Kocic. Karlo Kocic era, como todos los croatas, absolutamente un xenófobo. Él solamente creía que se podía vivir en Croacia y los demás era una condenación de carácter hibernal, ¿no? Entonces, cuando prueba un palo cortado de Jerez, dice: ¿dónde se hace este vino? Porque ellos estaban acostumbrados a Marsala, a los vinos de Oporto, pero no a los vinos prodigiosos de Jerez. Vosotros que vivís en Jerez y que tenéis esa suerte tremenda, esta mañana me he tomado yo un Solera 47 servida ceremonialmente, como se debe beber, se debe servir un vino de esas categorías. O sea, fuera de Jerez, el vino de Jerez pierde toda liturgia, se sirve como de forma ignominiosa. Entonces, ese trampantojo llega hasta Cádiz, incluso porque los 2 sobrinos, los 2 primos que pasaron a llamarse los Palermo,
junto a su prima Claudia, Ludovica, ellos, ese trampantojo, ella lo visualiza que es la restauración del Palazzo Molinari, que habían dejado en Palermo, abstrayéndolo de todo efectismo barroco, sino la esencia del barroco, la elipsis del barroco, las panzas del barroco. Entonces, vacían ese contenido y dentro montan un espectáculo turístico que era la sede de un acontecimiento completamente apacheo, que era el homenaje a aquellas personas que habían padecido la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esa familia se dedica en cuerpo y alma a vengarse del Estado. Se obsesionan circunloquios a circunloquio con vengarse del Estado. Porque los dos hermanos de Ludovica, Patrick y Luca, mueren en una lancha de desembarco en Playa Omaha, en junio del año 1944. Ellos murieron como vivieron siempre, uno al lado del otro, porque vivían como una collera de palomas, ¿no? Ellos vivían siempre juntos y murieron con 19 años. Entonces, la familia no les perdonó nunca al Estado que los hubiera mandado a primera línea a combatir a 2 niños. Entonces, obsesivamente, ellos creen tener el derecho a delinquir, y el derecho a delinquir lo menos dramáticamente, que era defraudar al Estado. Y por lo tanto se dan cuenta rápidamente que las mafias, que tenían una enorme estructura, sin embargo, eran muy capaces de moverse en el primer plano de la extorsión o del delito vinculado a la droga, por ejemplo, pero el problema era manejar el papel moneda. O sea, las mafias contemporáneas, lo único que se han universalizado, entre otras cosas, por los partidos políticos. Los partidos políticos se han convertido en mafias más o menos blancas, pero mafiosas. Son mecanismos de la mafia clásica, ¿no? Hombre, todavía no matan, menos mal, pero roban, porque permiten que los demás roben, ¿no? Entonces, es una de las formas. Entonces, ellos se consideran atribuidos para delinquir. Forma que ellos tienen de delinquir, generando la gestión de ese trampantojo enorme que llega hasta Cádiz y llega hasta México, y hoy en día la mafia nos sigue. O sea, la mafia china, la mafia coreana, la mafia cubana, la mafia estadounidense, distintas a las familias italoamericanas. ¿Por qué llega ese éxito en la gestión? Porque los norteamericanos, concretamente Patton era un excéntrico cretino, no se sabe si era más cretino que lo único que era muy valeroso, pero iba al combate con su perro. Entonces, pues, su perro, que era un tekel argentino, perro asesino, entre otras cosas, porque estaba rodeado de sangre. Entonces, este idiota, cuando decide irse, dice: ¿y ahora dónde dejamos Italia? Italia no tiene gestión. ¿Quiénes tienen gestión? La mafia. Entonces, todos los alcaldes de todas las ciudades de más de 15.000 habitantes se las entregaron a la mafia. Entre otras cosas porque Lucky Luciano estaba en la cárcel en Estados Unidos. Y Lucky Luciano lo que quería era que los dejaran en libertad, y para cambio de eso negoció con la fiscalía, eso no suena, la delación. O sea, delatar a todos aquellos que en Estados Unidos los jueces italianos pensaban que eran
delincuentes, pero no mafiosos, sino delincuentes políticos. Entonces, esas dos estructuras, con eso consiguen. Entonces, volvemos a Jerez. Las 5 familias que conforman la comisión de la mafia, o sea, la mafia de mafias, le encomiendan a Carlo Kocic, que tenía un enorme prestigio de hombre sosegado, que les organice una reunión en la que se juramenten unos con otros para no seguir matándose. Seguimos delinquiendo, se acogen a la droga, el alcohol, a cualquier cosa, pero no matar. Entonces, Carlo Kocic no cree en eso. Y organizan en una bodega de Jerez que ellos compran. La bodega se llamó Domo Columela, porque se encuentra con un personaje gaditano, tenía que ser como un agrimensor de la categoría de Columela. La bodega se llamaba Domo Columela, y el simposio que organizan con la UCA, que es miembro de vuestro patronato, con la UCA, organizan el simposio científico. Volvemos al trampantojo, que tenía toda la apariencia de ser un simposio sobre los poderes nutricionales de los vinos de Jerez. Pero evidentemente lo que eso soflamaba la llegada a España de todos los grandes mafiosos y de todos los grandes sicarios que venían con ellos, porque venían asistidos por ese tema. Entonces, eso se podía organizar solamente en Jerez, porque no había una causa-efecto suficiente como para que eso se diera. Entonces, Carlo Kocic llega a Jerez y se enamora del neobarroco. El neobarroco de los toros, el neobarroco de la Semana Santa. Entonces, eso para un norteamericano es absolutamente lisérgico. Un americano, un italoamericano, aunque él no era ni italiano ni americano, él era croata, verdaderamente aquello le impactó. Entonces se organiza de esta forma. En Jerez se entera Ludovica que Carlo Kocic tiene cáncer, que se va a morir, y el agnóstico nato le dice que lo bendizca, que lo bendiga y que lo bautice. Y ella lo bautiza en Chiclana, en la mar. Entonces, todo ese entretejido es una novela para mí sorprendente. La he estado releyendo en el hotel y me he llevado sorpresas tales como ellos crean una fundación, y esa fundación se dedica a gloriar a todos los dramas. Y entonces, si alguno de ustedes tiene el valor de leer la novela, díganme, por favor, qué es verdad y qué es mentira. La verdad filosófica no existe. No existe la verdad. Existe una verdad con mayúsculas para aquel que crea en la verdad con mayúsculas. Pero el juego entre veraz y verosimilitud es muy sutil. Entonces, nunca se sabe entre aquellos acontecimientos que se les regaló una pluma en la reproducción hecha en Córdoba de una pluma de Ana de Sombrío. El Ana de Sombrío para los indios chiricahuas tiene una enorme importancia. ¿Por qué? Porque es muy valeroso. El macho siempre vuela en medio de la manada para defender en un plano superior, para poder ver a las hembras y a los pollos volando. Entonces, siempre que se descubría un caso,
se le otorgaba la medalla. Y entonces les leo solamente un caso, y con esto termino. El soldado del Cuerpo de Marines de la Armada de los Estados Unidos, Guy Gabaldon, de origen mexicano, contraviniendo las órdenes de sus superiores que le prohibían salir de su campamento en la isla de Saipán, salió para convencer a 1.700 soldados japoneses que habían decidido suicidarse de forma masiva ante la inminencia de un ataque de los marines de los Estados Unidos. Entre las tropas japonesas que defendían las islas de Saipán y Tinian, en 1944 se había difundido el bulo de que los soldados americanos eran unos bárbaros y que les iban a torturar antes de ahorcarlos. El marine Gabaldón consiguió convencerlos de lo contrario y le siguieron para rendirse, eludiendo la indignidad del suicidio y salvando la vida sin ser torturados. El marine Gabaldón se le llamó en Estados Unidos el flautista de Hamelín, porque él entró donde estaban los 1.600 japoneses, ellos depusieron las armas y le siguieron y se entregaron y ninguno murió. Entonces, en este caso concreto, no se sabe si es cierto o no lo es. Ustedes, si tienen la bondad de leerlo, tienen mi autorización a desconfiar plenamente. Es aconsejable leer el libro con internet al lado para poder constatar la cantidad de licencias que tiene este libro. Muchas gracias. Si alguno de ustedes quiere preguntar... Aquí se podría decir, se podría utilizar ese dicho italiano, ¿no? Que dice algo así como si non è vero è ben trovato. Sí, se non è ben trovato siempre es mentira. Siempre es mentira. Los italianos son una raza de seres deliciosos, pero completamente neurasténicos. Están locos completamente. Son maniáticos, son supersticiosos. Es raro encontrar un italiano convencional. Yo creo que los españoles hemos perdido el encanto de la subversión intelectual, ¿no? El otro día en Cádiz me aparece una de las demencias más contemporáneas de este mundo. Iba un ciudadano delante de mí con un gran perro, un perro de gran complexión, y por la otra acera venía otro ciudadano con otro perro de gran complexión. Y los dos perros ladrándose, sin ladrar todavía, sino solamente gruñendo, mirándose. Y el señor que iba delante de mí le dijo a su perro, ni mirarlo, ni mirarlo. Eso me parece prodigioso, ese nivel de locura. Me parece increíble, ¿no? Bueno, ¿y qué hizo el perro? ¿Miró? ¿No? Pero el perro misteriosamente le obedeció, ¿eh? Claro. Sí. Pero Italia es determinante. En esta novela hay muchas cosas que son verdades, que son experimentales, porque yo he tenido la suerte, yo siempre digo que yo le debo más a las compañías aéreas que a la Complutense, porque he viajado tantísimo y he padecido tanto viajando por todos sitios. Hoy andando por Jerez, ya tan viejo y tan torpe, se ha caído delante de mí una señora jovencísima y yo la he redimido de la ignominia de caerse de bruces, y entonces debía haber sido yo el que me cayera, ¿no? Y sin embargo, no, fue la señora la que se cayó. Pues nada, yo voy a intentar seguir leyendo. La gente que lo ha leído viciosamente parece ser que escribo bien. Parece ser que escribo bien, aunque este libro ya les advierto que tiene cantidad enorme de erratas.
la que yo no soy responsable, porque esto ha sido corregido por el Grupo Planeta y una empresa disruptiva, esas empresas sin empleados, que son perfectas. No hay empleados y no hay nada, ni hay teléfono, ni hay nada. Todo es la gente en su palomar. Entonces, ¿qué ocurre con esa cosa? Que se le entrega la corrección de un libro de 500 y pico páginas a la inteligencia artificial, que verdaderamente es artificial, pero lo que no es inteligente, porque aquí hay párrafos que se repiten y cantidad de errores que no son míos. Pero ahora estoy trabajando en libros más cortos, cosas que he aprendido, que un libro muy largo, del formato más o menos del Maleficio, que son libros más cortos, porque hay que tener en cuenta un dato. En España se publican narrativa 30.000 títulos al año. De los 30.000 títulos, nada más que leen en este país las mujeres. El varón que se considere varón genuino, bien testiculado, ese señor no lee, porque lo considera una ofensa, un amariconamiento. Entonces, en un país en el que la gente no lee, está condenada a la barbarie. Entonces, la gente es que no solamente no sabe leer, si es que no sabe leer ni el Boletín Oficial del Estado. El Boletín Oficial del Estado es un monumento del delito procesal constante. Claro, como tiene el usuario final del BOE no lo lee ni sabe dónde se compra, pues entonces escribir solamente para las mujeres, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en escribir solamente para las mujeres. Ahora, estamos condenados a o bien salir en televisión antes que después. ¿Por qué? Porque si no eres notorio, no merece la pena que escribas. Sin embargo, yo les aconsejo a todos que escriban rebeldemente, y que autopubliquen, y que lo que sea. Hay que generar una especie de revolución de letras, porque este país necesita leer más. Pero bueno, entonces, Luis, ¿tú quieres preguntar algo? No te has enterado de nada, o sea, Acaba de llegar, María, qué malo. Yo quería hacer una pregunta. Dime. Lo que pasa es que igual es un poco... Dos preguntas, una más sencilla y otra más compleja. La más sencilla es lo siguiente. Usted ha hablado de muchas mafias, ¿no? De distintas nacionalidades. Sí. China, italiana... Sí. Sin embargo, siempre he escuchado que no hay una mafia española. ¿Eso es cierto o la mafia española son los políticos? No, en España falta la sardonía, falta el sentido del humor. En España hemos tenido grandes humoristas, entre ellos Cervantes, Quevedo, el propio Lope de Vega, grandísimos humoristas como Javier Poncela, por ejemplo. Sin embargo, nos falta el pellizco dramático de la mafia. En España no existe una mafia como tal, pero sí existen organizaciones delictivas absolutamente perseguidas por la ley. Pero lo único que aquí no nos hemos quitado de encima el fantasma de la muerte. La mafia italoamericana ha abandonado el delito de sangre. Se lo ha dejado a la clase política, siguen delinquiendo, sobre todo fiscalmente. En España solo somos cananeos. O sea, ¿cuántas obras se hacen en España sin pagar el IVA? Eso es un delito. Y entonces todo el mundo dice, sin IVA, pónmelo sin IVA. Con una naturalidad tremenda, porque todos somos cananeos. Y la segunda pregunta. Sí, la segunda pregunta, la familia protagonista del libro, ¿no? Sí. Se dedica al blanqueo de capitales. Sí. Se supone que, bueno, que es dinero procedente de actividad ilícita, como puede ser la... Vale. Cada vez se está hablando con más intensidad para acabar con ese tipo de delitos, eliminar el dinero metálico y
que únicamente exista el libro digital. ¿Usted cree que eso terminaría con la actividad mafiosa o no? O simplemente... Yo creo que yo no tengo la menor capacidad predictiva, pero yo creo que quizás por yo ser viejo, yo me aferro a lo clásico. Yo creo que el papel moneda no va a desaparecer nunca, no desaparecerá. Cuando yo trabajaba en Somalia, yo tenía que llevar 4 o 5 ciudadanos de 2 metros conmigo, con sacos de billete absolutamente manoseado, porque en Somalia una cerveza costaba $50. 50 dólares. Eso es lo mismo que 50.000 chelines sómalos. Y el único papel moneda que circulaba en el país era 20 euros, 20 chelines sómalos. Entonces, esas criaturas no solamente llevaban unos sacos de rafio de polipropileno. Pero la empresa no era mafiosa, ¿eh? No, la empresa no era mafiosa, pero bueno, muy cerca de los mafios. Porque, otras cosas, bueno, por desviar y más, no creo que el papel moneda vaya a desaparecer. Creo que sigue habiendo un valor mercurial del papel y quitar el papel moneda, todos los bitcoins y todas esas cosas por el estilo, a mí me parece una estupidez. Y yo creo que van a perder dinero antes o después. Un bitcoin, que es un cachito de plástico así, que valga $20.000, a mí me parece una estupidez. El que se orienta hacia el delito financiero es idiota como un macaco de berbería, que es la mona de Gibraltar. O sea, no creo que se pierda. Desaparecerán determinados ritos y determinados mitos, pero hace falta una mitología. La Iglesia Católica Europea ha perdido cantidad de prerrogativas porque ha abandonado el teatro. Ya no hay teatro, todo es mucho más sencillo. Los sacerdotes ya no van de sacerdotes y esa falta de ritualidad yo creo que pierde teatralidad y por lo tanto clientela, en el sentido. Muchas interesantes preguntas. Yo iba, vamos, estoy pensando si hacer la pregunta, si por ejemplo ha pensado, ya que tiene la experiencia de esta última novela, si ha pensado de hacer una novela o algo por el estilo que se pudiera parecer, pero no solamente basándose en lo que conocemos actualmente de la mafia y de la Cosa Nostra y tal, sino de la vida misma y del papel que hoy desgraciadamente están, digamos, a ver cómo lo digo, que están adquiriendo los grandes, o por lo menos los más conocidos políticos de los principales países del mundo. Que yo creo que la mayor mafia no está en Palermo ni en la Cosa Nostra, sino está en la CIA, está en la antigua KGB, está en todos los organismos estatales de los distintos estados del mundo. Está la mafia, la más dura mafia, la más criminal mafia, es decir, lo peor del ser humano está entre los dirigentes políticos de altura. Digo, si podía hacer un documento que se pareciera con una crítica general de esa mafia monumental que existe desgraciadamente en el mundo para someter a los que no piensan como ellos. Sí, bueno, verdaderamente tiene usted razón, tiene usted razón. O sea, las mafias, en cuanto he insistido enfáticamente sobre dos conceptos, dos autores como Coppola y Puzo, y en dos conceptos como es mafia, entendida como honor, persona de honor, y omertà, el silencio, la no delación, eso ha desaparecido completamente. O sea, el concepto honorífico del delito dramatúrgico, la India Chiricahua
se queja de que se utilice más cañi. Dicen, ¿para qué? Tú degüellas a un tío y se acabó como a un pollo. O sea, sin la menor ritualidad. La teatralización del personaje. Tanto en las novelas de Puzo como en la película maravillosa del Padrino, la serie del Padrino de Coppola, la degollación y decapitación de un caballo y metértelo por las noches, eso es un rito de la mafia, es ritual de la mafia. Hoy en día no hay nadie que sepa degollar a un caballo. O sea, somos incompetentes en materia. Entonces, por lo tanto, hoy los delitos se han desdramatizado. Entonces, yo creo que usted tiene razón. Los grandes delitos se cometen en organismos torpes. ¿Por qué la mafia? ¿Por qué aparece la mafia? ¿Cuál es la razón final del nacimiento de la mafia? Por la incompetencia del Estado, la incompetencia de la gestión pública. La gestión pública que puede con un plumazo conseguir todo el crédito que puede y que quiere, sin embargo, no lo hace. ¿Por qué? Porque es incompetente. Nuestros políticos son incompetentes, los de todo Occidente y los de todo Oriente. Mire, si me permite, yo tuve la suerte de recalar en China, todavía no sé por qué, contratado por un grupo italiano para sacar la flota china a pescar fuera de los caladeros internacionales. Nosotros no teníamos relaciones diplomáticas con nadie, solamente con Albania, que Albania para colmo no tenía flota, tenía mar, pero no tenía flota. ¿Por qué en 5 años hicimos tal cantidad de cosas? Crear un banco, crear una nueva moneda, sacar a la flota, tener relaciones diplomáticas. ¿Por qué? Porque existía una cosa que era la obediencia y la agilidad y la absoluta falta de democracia. En el momento que tú tienes que colegiar, oye, ¿qué hacemos? ¿Damos una línea o no? Y aparecen las ideologías. En 5 años usted no le da tiempo a nada. Nosotros hicimos una cantidad ingente de cosas, porque yo hablaba con Ten Shopping y le decía esto. A la mañana siguiente estaba creado un banco. El CITIC, que es un banco hoy en día occidental, lo creamos en 12 horas. Con el grave problema que yo tenía, que le aconsejaba a Ten Shopping crearlo, pero en Hong Kong. Que ellos les creaba un problema de erisipela en las ingles, porque era horroroso. Sin embargo, si el hombre blanco piensa que es bueno, pues se hace. A la mañana siguiente. Entonces, hoy el delito está en las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es un edificio maravilloso, está lleno de macacos de berbería. Allí no hay nadie. Y para colmo, delinquen estúpidamente. No ven el derecho a delinquir. Bueno, pues yo creo que ha quedado esto muy claro y ha sido un final muy rotundo lo de los macacos de berbería. Ser prudente, ahora no vayáis a delinquir todo. No, a lo loco no. Por lo menos que tengan un poquito de ritualización. Si vamos a delinquir, que lo hagamos con clase. Pues muchas gracias, Juan Manuel, por traernos tu novela y por habernos esta tarde tan divertida. El me lo he pasado muy bien. Y a Luis también, por supuesto. Y ahora nos vamos a tomar un vino de Jerez y voy a mirar por ahí dentro a ver si tengo un palo cortado. Si tenemos un palo cortado, nos vamos a tomar también un palo cortado. Tengo otros vinos, pero creo que tengo un palo cortado. Hombre, así que en tu honor... Los vinos de Jerez son prodigiosos. Todo está rico, todo está rico. Y nada, pues muchísimas gracias. El lunes que viene tenemos a Manuel Martín Morgado, un libro ilustrado. Y el jueves tenemos una novela erótica de Oriana Guarino, de una italiana que vive en Jerez. Así que nada, si queréis, el lunes y el jueves tenemos actividades. Muchísimas gracias.